en el verso 35 y vamos a hablar de la autoridad del Señor, ¿verdad?, sobre la naturaleza, sobre lo natural, lo creado, sobre la creación. ¿Se ha avivado? Traiga su Biblia electrónica, su Biblia física, pero tráigala para que usted pueda marcar, leer, remarcar, apuntarse allí las ideas, los conocimientos que cada día estamos hablando. No me voy a alargar mucho para orar. Marcos capítulo 4, del verso 35 en adelante. Dice la Escritura, dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El 36 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, se refiere a Jesús, en la barca, y habían también otras barcas, pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que se hundía, se negaba, se llenaba de agua. El 36, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. El 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron ellos en gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Volvemos arriba al 35 para ir poco a poco explicando el poder, la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza, sobre las fuerzas naturales que nos rodean. Ustedes saben que nuestro Dios se mostró poderoso en el Antiguo Testamento. Una de las características clara, precisa de la presentación de nuestro Dios es un Dios que tenía poder sobre lo sobrenatural. Cuando Él se le presenta a Moisés, allí en el libro de Éxodo, se le presenta haciendo arder una zarza, un arbusto o un monte, coloquialmente, en llama. Era una llama sobrenatural, era una llama que ardía pero no consumía. Es un reflejo del poder, de la habilidad poderosa que Dios está demostrando sobre lo grande de su poder, de su naturaleza grandiosa, celestial. Uno no le encuentra razón, hay veces razón a lo que Él hace. No llega a entenderse algunos milagros que Él hace, no se nos va la comprensión de tan grande y tan maravilloso que son, y nos asombran. Y más nos sorprende cuando hay situaciones sobrenaturales. Yo recuerdo, hermano, una vez iba yo con un grupo de niños entre 4 años, el menor tenía 4 años y el mayor entre 9 a 10 años. Estábamos en un campamento en la montaña de oración y siempre acostumbrábamos a subir a la montaña a orar. Yo subía a los niños a la montaña a interceder, a clamar, a rogar por sus necesidades. Mientras íbamos subiendo, de repente, hermano, así como de la nada aparecen unas nubes en el cielo. Ese día casualmente yo decidí no llevarle a la pequeña Sión, sino llevarlo a la más alta, porque es que los niños, ellos pidieron eso, y aparte usted ve los niños y tienen una energía, una fuerza, una vitalidad tremenda, corren y estaban
bueno, bien fuerte, bien nutrido y querían subir hasta lo más alto. Pastor, llévenos a lo más alto, y me empujaban y me jalaban entre todos para que yo lo subiera. Y me empezaron a empujar y empujar. Ellos me subieron, me jalaban entre todos y me subían hasta la montaña, hasta arriba, y llegamos, hermano. Llegamos arriba, a lo más alto. Y ahí comenzamos a orar, estamos tranquilos, hermano. Pero de repente estamos a 800 metros de altura. Los que han ido a la montaña de oración saben que eso es una montaña que tiene una altura y que hay que tener fuerza física para subirla, y que allí en lo alto se cruzan vientos, y hay veces que en invierno eso se cubre de nubes y hay nieblina. Bueno, resulta, hermanos, que ese vino como una tempestad impresionante. Se llenó ese lugar ahí de agua, de nubes cargadas de agua, pero agua, hermano. Y estábamos nosotros juntos allí, más de 40 niños, y estábamos junticos allí orando, allí entre todos. Pero de repente se desató esa lluvia allá arriba en lo alto, hermano. Pero una lluvia que era una lluvia, hermano, con gotas gruesas. Usted no ha tenido esa oportunidad de recibir una gota de esas gruesas que te empapa, hermano. Bueno, esa era una lluvia que, wow, que los niños me agarraron entre todos allí. Estábamos allí, hermano, y a algunos les dio temor porque empezó a sonar los truenos, los relámpagos, y empezaron a temblar y a tener miedo, de decir, pastor, ayúdenos. Y dije, pues, Señor, danos la autoridad aquí, tú tienes poder para frenar esta agua, Señor. Y ahora, como yo decía entre mí, ¿cómo bajo yo estos niños con esa chorrera de agua por todo esa montaña, hermano? Yo decía, bueno, Señor, necesito una intervención divina. Necesito que el Dios poderoso se establezca en este momento y haga algo, Señor. Y le dijo, agarré a todos. Como tenían pánico, tenían miedo, yo le dije, bueno, agárrense las manos todos allí y vamos a orar al Señor. Y comenzamos, Señor. Y todo, Señor. Tú eres como el profeta, hermano. Elías, Eliseo, como que aquel profeta y nos agarramos de la mano y levante su mano, tenemos un Dios poderoso, hermano. Sí, lo tenemos. Y empezaron sus niños a agarrar fe. Ahora vamos a reprender esta lluvia en el nombre de Jesús. Y ahora en el nombre de Jesús, retrocede y te ordenamos que cese de llover, hermano. Eso fue instantáneo, hermano. Instantáneo, de repente. Y usted se imagina la algarabía de todos esos niños gritando, nuestro Dios es grande, poderoso, excelso, llorando y dándole la gracia a Dios. Son vivencias, hermano, de fe, de angustia y de temor. Bueno, aquí estaban los discípulos, vamos al pasaje. El verso 34, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Hermano, se refiere aquí en que Jesús, por el ministerio que él llevaba, su ministerio era tan poderoso, con tanta autoridad, que de todas las regiones de Capernaum, de Galilea, en este sector, en el contexto es Galilea, su centro de poder. Capernaum era un pueblo, una ciudad allí, cerca del mar de Galilea. Por lo tanto, a Jesús lo arrimaba, tanta gente lo arrimaba, y entonces él usaba la barca de los discípulos. Eran 12 discípulos que él tenía en su mente, ministrando, formándolo. De esos 12, por lo menos 7 eran pescadores y conocían el mar. 7 eran pescadores, vivían del oficio de la pesca, conocían la barca, conocían el movimiento del mar, conocían el lago, y era Galilea. Resulta que en la Biblia aparece como mar de Galilea, pero resulta, hermano, que es un lago que recibe al río Jordán y otros manantiales, y es un lago de agua dulce. Se dice en la Biblia mar, pero es un lago de agua dulce en el cual se nutre todo Israel hoy en día. Hoy en día el 50% de la población vive de ese lago. Y en ese tiempo era un lago que era muy, muy fértil en su biología marina. Había muchos peces allí. Y entonces, largo de 16
kilómetros y de ancho y de extensión, y a sus orillas, por supuesto, había un lugar. De un lado estaba la región de Garada, los Garadenos y las montañas, y había un lugar donde estaban las ciudades, y entonces él tenía su ministerio a través de Capernaum, pero es agua dulce, aunque usted lea ahí Mar de Galilea, agua dulce, y es el primer lago del mundo por debajo del mar, es el primero por debajo, un lago por debajo, 210 metros por debajo del mar, es el primero. Bueno, allí en ese escenario, él le dice a sus discípulos, vayamos al otro lado. ¿Por qué Jesús le dice eso a sus discípulos? Bueno, ¿se acuerdan que cuando usted comienza a leer desde arriba, desde el capítulo 1, va a encontrar que Jesús viene dando parábolas, viene enseñando, viene predicando, viene dando las escrituras, en realidad viene demostrando su condición de maestro, pero también su condición humana, de ser humano que se cansa, que necesita estar un tiempo a sola, que necesita ser fortalecido. Recuerden que la multitud lo llevaba, entonces él usaba el lago como una plataforma y las montañas lo usaba también para que su voz fluyera. Multitudes estaban detrás del Señor. Entonces él decide, bueno, vayamos un poco más allá, hacia el otro lado, donde estamos más solos, donde yo pueda descansar, donde yo pueda tener un tiempo de reposo. Usted se imagina el tiempo y la hora que el Señor pasaba orando, enseñando, predicando, tenía su condición humana. Acuérdense que era el Dios humanado, el Verbo, el Dios creador humanado en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces usted ha tenido un día tan largo? ¿Cuántas veces usted ha tenido un día de trabajo? ¿Cuántas veces usted ha tenido una semana que usted dice, wow, esta semana ha sido intensa, y de repente se recuesta en un ladito y se olvidó que estaba en el autobús, que estaba en el metro, que estaba en el carro, que estaba aquí, que estaba allá, y usted dice, wow, perdona, me quedé dormido, o alguien te toca, ya llegó a la estación, pasaste a la estación? ¿A usted no le ha pasado eso? Hay personas que le ha pasado, pues han tenido una semana que bien intensa, y dice, wow, yo me voy a recostar aquí un poquito, estos 10 minutos aquí en el metro, y cuando le toca estar ya en Charallave. ¿Usted le parece que esos minutos han pasado largo? Bueno, Jesús tenía ese tiempo, hermano. Estaba cansado. A algunas personas no les gusta decir la palabra cansado para no darle orden al cuerpo para que descanse. Pero Jesús necesitaba un tiempo a sola. Y es por eso, vea lo que dice el texto. Pasemos ¿a dónde? Al otro lado. No me voy a alargar mucho, pero pasemos al otro lado. Y despidiendo ¿a qué? La multitud que lo empujaba. ¿Tú sabes? Cosas que cansa, hermano, la gente, hermano. Las personas. Y él era un Dios humanado que atendía las necesidades de las personas. Estaban allí, hermano. Él atendía a las personas, hablaba con las personas, hablaba con sus discípulos. Había una atención personal. A diferencia del Dios del Antiguo Testamento, que siempre estaba a través de los profetas y lejos del pueblo. Dios se humanó y estaba cerca de la gente. Bueno, dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como él estaba en la barca, y habían también otras barcas, habían otros, aparte de los discípulos, eran barcas que entre 15 a 20 personas, eran barcas pequeñas, y habían otras barcas que seguían al maestro. Usted se imagina esas barcas siguiendo al maestro allí, hermano, tratando de escuchar qué dice él, qué palabra tiene él para mí y para los que estaban con él allí. Dice el 37, pero ¿qué? Viene el escenario. Están en el mar de Galilea, están en el lago, tranquilo, sereno, están allí en la barca. Una cosa es navegar y otra cosa es remar. ¿Verdad? Navegar necesita levantar la vela para que el viento te lleve, y lo otro necesita quitar la vela para remar, o puedes usar la vela como quiera, pero remar y navegar. Y dice entonces, vea el escenario, estaban allí y se levantó ¿qué? Una gran tempestad. Significa vientos, huracán.
Dice que este mar, o este lago de Galilea, hermano, a pesar de ser un lago, entraban por las montañas viento frío en invierno caliente y se formaban olas, movimiento de las aguas poderoso. Es costumbre, es natural hoy en día que eso se forme. Hay lugares que usted sabe, que usted conoce, que entiende que, no sé si usted conoce lugares donde de repente usted sabe que a tal hora, en tal momento pega una brisa. Usted debe saber eso. Bueno, yo me paro a tal hora, debe pegarme una brisa de la tarde, una brisa de la mañana, porque son condiciones naturales. Bueno, el lago tenía esa condición. Lo único que en este momento era fuerte, era poderosa. Eran olas tan grandes que estaban moviendo las barcas, que llegó una angustia, llegó un temor. De manera que ya se hundía. ¿Usted se imagina eso? ¿Lo comprende? Que usted se monte en una barca y comienza, hermano, la barca a entrarle agua y a moverse de tal manera que usted pierde el control. Yo recuerdo hace unos años que a mí se me ocurrió, hermano, irme de vacaciones a la bahía de Pozuelo. No sé si usted conoce la bahía de Pozuelo, pero la bahía de Pozuelo es donde están los buques petroleros, está la refinería de José, que le llaman Cristo de José. Eso tiene una historia, y ahí están los buques, hermano. Y alrededor de esa bahía, es natural, es montaña, hay algunas islas del Faro, Puinare y otras islas, y nosotros decidimos ir a una isla a Puinare. Bueno, yendo fue, gloria a Dios, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, yendo a la isla, hermano. Todo bello, todo lindo, con su cava, todo precioso. Llegamos al lugar bien precioso. Al regreso, hermano, había un viento, el mar estaba agitado y comenzó esas olas a moverse, hermano. Y ese botecito, hermano, con más de 30 personas ahí, y chum, y saltando olas, hermano. Esto es horrible, hermano. Y usted veía ese olón que venía y ¡bum! Y el muchacho corría por un lado con la barca tratando de evitar la ola, y ese motorcito, y yo, Dios mío, yo veía a la hermana que traía, una hermana, ¿verdad?, clavando las uñas en la madera allí, hermano, agarrada, y otras orando. Y bueno, estábamos ahí, hermano. Yo decía, Dios, ¿quién me mandó meterme en esta tempestad, Dios mío? ¿Ah? Eso es horrible, hermano. ¿A usted no le ha pasado eso, hermano? Yo dije, hermano, ya yo no estoy para... Cuando llegué a la orilla casi me tiro del bote, hermano. Y dije, Señor, yo no estoy para esto, hermano. En serio que no. Hermano, si esas eran unas olas por lo menos de 1,5 metros. Y ya uno estaba asustado, era más o menos la barca. Usted se imagina las olas tan grandes que entraban y entraban y entraban. Y estos eran hombres de mar, eran marinos. Conocían los vientos, conocían el agua, conocían las corrientes, conocían todo. Y estaban, hermanos, ya gritando, desesperados. Perdieron el control de la barca, perdieron el control de la dirección de la barca, la circunstancia, el viento, lo que el mar, la masa de agua, el empuje de las aguas le hicieron perder el control de lo que ellos conocían y controlaban. Su barca. Eso a veces nos pasa, hermano. A veces nos pasa, a veces perdemos el control por circunstancias naturales, por circunstancias sobrenaturales que están allí rodeándonos, y decimos, Señor, es el momento que actúe el Señor de señores, es el momento que actúe el que creó las aguas y los cielos, es el momento que actúe aquel que puede calmar el mar y el viento. Ellos llegaron a esa conclusión. Pero vea cómo estaba Jesús. Jesús estaba, ¿qué? Cansado, muy tranquilo, donde dice, en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal lo usaban los marinos, quise decir, en ese tiempo, era como especie de una almohada para recostarse allí la cabeza y estar tranquilo mientras la barca está moviéndose, para descansar de tanta faena. Bueno, el Señor llegó y dijo, esta es mi hora, estoy cansado, estoy predicando,
¿verdad? Que estos discípulos que son unos expertos, son unas estrellas, ¿verdad? Me lleven al otro lado, ¿verdad? Hay personas, no, maestro, tranquilo, quédese ahí, yo lo llevo allá a Puinare, tranquilo, no hay problema, ¿verdad? El Señor confió en sus discípulos y le dijo, llévame al otro lado, y el Señor le agarró su almohada y se acostó a dormir y cayó en un sueño, hermano, pero un sueño de Dios, pues un sueño cuando usted cae y dice, bueno, está en los brazos del Señor, estoy bajo la sombra del Omnipotente. Él cayó en un sueño profundo, él era humano. ¿Cuántos quieren caer en ese sueño? Hermano, yo cuando me acuesto, mire hermano, yo cierro los ojos y abro los ojos, ya son las 5. Abro los ojos o son las 3, son las horas que yo me paro en mi devocional personal. A veces el Señor me tiene misericordia y me para a las 5, pero hay veces que me para a las 3. Y ahí estoy, 3, 5, 3, 5. El Señor sabe hacer eso, ¿verdad? Usted sabe. Algunos dicen, no, es que te programas el cerebro. Bueno, está bien, me lo programa. Algunos dicen, no, es que hay un reloj interno que tú puedes controlarlo. Está bien, no lo niego. Pero Dios interviene en nuestras vidas. Dios interviene en nuestras vidas. Bueno, hermano, ese sueño es profundo. El Señor tenía un sueño tan hermoso, tan profundo, que no se despertaba con esa cantidad de agua, hermano. A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué el Señor no se mojó, no sintió? No, hermano, a veces pasa. La gente está tendido. Hay gente que usted la mueve y no la saca del sueño. Necesita que le pellizquen ahí para que la persona reaccione, porque está cansado, está agotado. Bueno, habían 2 escenarios, el maestro tranquilo, durmiendo, y los discípulos en la angustia, ahogándose, perdieron el control, perdieron la fe, se volvió un pandemonium. O sea, todo el mundo hablaba, todo el mundo decía, levanta al maestro, levanta al Señor, levanta al rabino, levanta al que sea, pero que nos salve. Eso es lo que pasó allí, hermano, todo el mundo gritando, hermano. Cuando usted no ha visto ese alboroto, cuando hay una angustia, hay algo allí que usted no puede controlar, es que él grita, el otro grita, el otro grita, el otro grita, Señor, porque hay una tragedia, nadie toma el control. Ahí lo que había eran gritos, nos ahogamos, nos hundimos. Necesitamos a alguien que nos saque de esto que es sobrenatural, que es poderoso, que es más allá de nuestra fuerza. Esta tormenta no la puedo controlar yo. Esta mujer ya no la puedo controlar. A este hombre ya no lo puedo controlar. A este muchacho ya yo no lo puedo controlar. Ni a cogotazo lo puedo controlar. Ya no puedo, al lado de la gloria de Dios, hermano. Hay algo que usted se le... No puedo controlarlo. Usted no puede controlarlo. Es algo que usted dice... Necesito una intervención divina. Necesito que el Señor se levante. Necesito que el Señor despierte. Dígalo conmigo, Señor, despierta para este problema. Necesito que intervengas, Señor. Necesito que haga la obra. Que Señor, que despierte. Reconozco que no puedo. Reconozco que mis habilidades humanas ya han sido vencidas, como fueron las habilidades humanas vencidas de los discípulos en el mar. Su inteligencia, su vida marina fue vencida por algo más superior que ellos. Necesitamos al Señor. Estamos llegando en esta nación una intervención. Estamos llegando para esta nación, que va a venir una intervención para estos días oscuros, una intervención poderosa, porque ya estamos perdiendo el control de la barca, se está perdiendo el control de algunas cosas. Necesitamos que Dios aparezca el Señor creador del viento y las aguas y los mares y los lagos, aparezca el Dios creador en Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Entonces dice la Escritura, lea conmigo el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Ya no había nada que hacer, vamos a despertar al maestro. Maestro, ¿usted se ha puesto a orar así? Usted ha hecho intercesiones así, que usted dice, Señor, ya no aguanto, necesito que despierte. Y ora, Señor, 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 y ha pegado grito. Usted no ha pegado grito a veces de dolor y de clamor. Señor, necesito que intervengas. Yo recuerdo una madre que estaba orando, intercediendo por su hijo. Todos los días oraba por él. Pero el muchacho era un muchacho de esos, soberbio, altivo, tremendo, delincuente.
Y el hombre siempre estaba en rebeldía, en rebeldía, en rebeldía contra la madre, contra la casa. A veces uno dice, Señor, ¿pero qué le pasa a este joven? Usted no entiende, hay algo ahí que lo controla, algo sobrenatural, algo que se escapa de mí. Y usted le habla al vecino, le habla al otro, le habla a aquel, y el hombre no, y el joven no hace caso. Y ella un día, el joven, no sé qué, tuvo una discusión con un vecino y de repente, hermano, él agarró un cuchillo y salió a matar al vecino y ella se arrodilló. Y Dios, Señor, y pegó ese grito, Señor, despierta. Es el momento que despierte y toque su vida. Y de repente el joven se paralizó, se quedó quieto, sintió algo poderoso y soltó el cuchillo. Algo me ha tocado. Dios escucha, hermana, el gemido, el clamor cuando estamos en angustia y en conflicto y en necesidades profundas. No dejes de orar, no dejes de clamar, no te rindas en medio de las circunstancias, aunque estés allí ahogándote. Hay un Dios que va a meter la mano y te va a levantar en el nombre de Jesús, porque por su Hijo Él obra. Bueno, así estaban los discípulos, hermano. Eran los discípulos los que conocían. Una cosa interesante, ¿no? Y maravillosa. Ellos andaban con Jesús y ellos estuvieron viendo todos los milagros hacia tercero, hacia cuarto, hacia primero, hacia segundo. Vieron milagros, obras maravillosas de Jesús hacia otros. Ellos estaban bajo la sala del Señor allí, hermano, bajo la cobertura de su Padre, bajo el abrigo del Altísimo. Eso es maravilloso, hermano. Usted se siente protegido por Dios. Pero llegó el momento en que Dios tenía que hacer algo ahora por ellos. El Señor estaba sanando a otro, pero en la barca ellos necesitaban ¿qué? Un milagro de su maestro. Ahora era para ellos. Por eso es que el Señor le dice, el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Algunas personas piensan que le estaba hablando a unos espíritus. Algunas personas piensan por la forma que le dice, calla, enmudece, como que se ve una fuerza diabólica que estaba hablando a través de los vientos. No, hermano, era una tempestad que se levantó, originada por las fuerzas de la naturaleza que estaban allí, y una tempestad, como usted sabe, en este tiempo Dios mismo la produjo. Dios mismo hace circunstancias para fortalecernos, para ayudarnos. Lo que tenemos que estar firmes y confiar en el Señor. Por eso hay que ser muy inteligente, tener una mente amplia. Recuérdense que Dios es omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Él crea circunstancias, no es un Dios sádico, no, es un Dios que crea circunstancias para fortalecernos, para prepararnos para lo que viene. Él estaba formando a sus discípulos, estaba formándolo en la fe, y el Señor creó esa tempestad y él estaba tranquilo, durmiendo, pero ellos no entendían quién estaba sentado, acostado en esa barca. A veces nosotros no entendemos la magnitud de nuestro Dios, a veces no entendemos la grandeza de nuestro Dios, a veces no comprendemos que Él tiene el poder sobre la naturaleza, sobre todo lo creado, que Él tiene poder sobre todo lo que está hecho en la tierra. Él piensa en varias dimensiones. Mientras tú estás aquí, Él está pensando en otra cosa. Mientras tú estás aquí, Él está viviendo otra cosa. Mientras tú estás aquí, Él está pensando por todo el mundo, está organizándole la vida a millones y millones de personas. Mientras tú estás aquí, Él está escuchando millones y millones de oraciones. Eso no lo podemos entender nosotros. ¿Cómo Dios puede entender, puede escuchar, nunca dormir? Porque ese espíritu, escuchar, hablar, escuchar a todo el mundo, entender todos los pensamientos y pedirte misericordia. Dios sabe la justicia y la injusticia en el mundo. Si nosotros nos metemos allí, quedamos en blanco, porque no podemos entender esa mente tan grande, tan prodigiosa. Por eso es que nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Por eso esto se trata es de fe. Dios lo hace y punto, hermano. A eso no hay que ir a teología,
No hay que estudiar en el seminario, hermano, para entender que este es un ministerio de fe. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no andan por obra ni por vista. ¿Andan por qué? Por fe. Dios existe y es real. Yo lo he vivido, hermano. Yo lo he sentido. Dios es real. Dios ha hecho un milagro en mí. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de su obra. Yo no he estudiado mucho teología. Yo no he estudiado mucho la Biblia, pero lo que siento es poder de Dios, dinamita de Dios, algo en mí que me hizo cambiar. Es fe. La obra de Dios es fe. Es sencilla, pero es fe. Nunca nos olvidemos del contexto de las escrituras, eso es cierto, pero Dios no se tiene mucha explicación, hermano. Explíqueme, hermano, cómo se hizo el agua. Explíqueme, hermano, cómo se hizo la tierra. Explíqueme, hermano, cómo se hizo el cielo. Usted lo que ven acá, diablo, suéltalo, demonio de incredulidad, ahora. Alabe la gloria de Dios, hermano. Hermano, por más que le busquemos la explicación, los científicos le dan explicación a todo y ni ellos ni están seguros. Todo es teoría. Teoría de la evolución. Es una teoría, todo es teoría, nada es comprobable. Teoría de la expansión del Big Bang. Todo es teoría. Lo que sí es cierto es que nosotros no somos evolucionistas, nosotros somos creacionistas. Creemos que vino Dios e hizo, como dice la Biblia, hizo los cielos y la tierra, hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Él tiene control sobre el mar, y eso es lo que estaban pensando los discípulos. Yo no sé, hermano, si esta barca aguanta o no. Yo no sé, hermano, si vamos a seguir aguantando más agua. Yo lo que sé es que aquí está uno que controla el viento y controla el mar. ¡Despiértalo! Entonces alaben la gloria de Dios, hermano. Despiértalo. Yo sé que Él va a sanar y va a traer tempestad, va a calmar la tempestad. Eso es lo que hace el Señor. ¿Y qué pasó allí, hermano? Bueno, los discípulos despertaron al que tenían que despertar, hermano. Despertaron al Señor. Y dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, al lago, calla, enmudece. ¿Y vino qué? ¿Gran qué? Tranquilidad cuando el Señor está en la barca, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Cuando el Señor está en la barca hay tranquilidad, hermano. Hay paz, hay bonanza. Ahí está el maestro, tranquilo. Y usted empieza a sentir la paz. Inmediatamente el mar se calmó. No es esos milagros wichiwachi, hermano. No, bueno, tu sanidad es progresiva. No es malo, lo entendemos. Pero cuando Dios sana, hermano, sana instantáneo. Dios es un Dios sanador instantáneo, tiene el poder. Yo no voy a pensar que el mar empezó gradualmente a calmarse. Eso hubiese traído duda sobre los discípulos. Y Dios no es un Dios de duda. Dios cuando hace milagros sobrenatural es milagro. Es como cuando Dios abrió el mar rojo. Bueno, vamos a abrirlo a la mitad y después lo vuelvo a abrir, vuelve a orar y se vuelve a abrir, vuelve a orar y se vuelve a abrir. Bueno, en algunos casos puede pasar. En este caso Moisés levantó la vara y abrió el mar. Dale la piedra y botó el agua, hermano. Sobrenatural, poderoso nuestro Dios, excelso nuestro Dios. Cuando Él lo hace, lo hace. Cuando Dios te sana, te sana. Cuando Dios te da bendición, te bendice, hermano. Sin tener que pagar nada, ¿ok? Da de gracia de lo que recibiste de gracia. Hermano, el mar se calmó. Esa bonanza, hermano, tranquilo. Se imagina el corazón de los discípulos. Se calmó. Se calmaron los espíritus, se calmó el alma, el cuerpo, las angustias, y se calmó el mar que estaba allí. Hubo una gran, y vean que ellos lo describen como una gran paz. Así como había una gran tormenta, de repente vino una gran paz. Usted no ha estado orando y está pasando por una crisis difícil y le ha estado pidiendo al Señor y le ha estado pidiendo al Señor y siente que está rodeado de tormenta, de angustia, pero de repente le viene algo que lo calma. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted siente una paz en medio de la tragedia, de la angustia, siente una gran paz. Paz, tranquilidad, en paz. Con esto termino. Hoy recibí una noticia de un amigo mío. Él se llamaba Francisco. Era un vecino del edificio,
un señor como de casi 80 años. Y yo siempre estaba con él, lo acompañaba, lo ayudaba a prender el carro, o sea, siempre éramos vecinos, pues amigos. Entonces entró en una condición de enfermedad, pues. Cuando él es portugués, yo siempre le decía, Francisco, entonces conversamos, echamos, entonces, pero debido a esta enfermedad yo me pude acercar más a él y a su esposa. Sus hijos se fueron a otro país, pues, y entonces ellos quedaron solitos los dos viejitos, pues, y yo me le acerqué y comenzamos a hablar. Ya venía una amistad, pues, y en este último tiempo tuve que cargarlo, llevarlo porque estaba enfermo, tenía un problema en sus piernas, estaba hinchado, estaba reteniendo líquido, y la esposa me dijo, ya, él va a morir, me dice, va a morir. Entonces yo lo cargaba, lo veía en la escalera y lo subía con otro, y ahí se estaba, le arreglé el cuarto, todo para que pasara la silla de ruedas. Bueno, entonces en la cama yo le digo, Francisco, tú sabes que vas a morir, ¿verdad? A mí me costó decirle eso. Me costó porque yo soy un hombre que predico vida, hermano. Me cuesta decirlo, un hombre que he visto milagros de Dios, y me cuesta decirle a una persona que tiene que irse, pues. Lamentándolo mucho, el Señor puede usarme para sanarlo, pero tiene que morir algún día. Lázaro lo levantaron de los muertos y volvió a morirse. Lo importante es más allá del sol. Lo importante es la vida eterna. Lo importante es que hay un cielo más allá. Un cielo nuevo, una tierra nueva, algo nuevo, hermoso. A veces uno quisiera sanar a las personas. Yo quería agarrar a Francisco y quitarle ese dolor. En verdad quería agarrarlo porque tú te quieres meter delante de la persona que le tienes cariño, le tiene afecto. Quieres sanarlo. Entonces él me dice, no, Miguel, yo quiero morirme. Ya estoy cansado, no aguanto más, yo he vivido. Ayer me despedí de todos, me dice él. Me despedí de ti, le dije a su esposa, la llamó, le dijo, me despides de Miguel. Me despide de tal, de mis hijos y despide. Dice, Francisco, te estás despidiendo. Seguimos, yo le hablaba del Señor, o sea, como uno siempre lo lleva al Señor, pues. Tranquilo, Dios está contigo, Francisco. Bueno, al día siguiente lo llevan al hospital a hacerle sus curas y lo dejaron. Entonces allí en el hospital le dijeron que le querían cortar las piernas y él dijo que no, él no se iba a cortar sus piernas, que si el Señor se lo iba a llevar, bueno, se lo llevara completo. Bueno, Francisco agarró, me dice la esposa, un grabador, un celular, me dice ella, y se despidió porque sus hijos están en otro país. Se despidió de cada uno de ellos. Y la esposa me dice, Miguel se despidió de ti. Y te dejó unos mensajes allí en el celular, despidiéndose de ti, que estás muy agradecido por todo lo que has hecho con mi esposo y con él. Y murió Francisco. Se fue. Se fue, tranquilo. En medio de la tempestad, en medio de la muerte, en medio de hundirse la barca, en medio de la circunstancia, vamos a tener paz porque nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios nos muestra un cielo y una tierra nueva. Dios nos dice que hay algo más hermoso que lo que hay en esta tierra, hermano. Hay algo precioso. Inclina tu cabeza allí. Dile, Señor, gracias, porque mi barca está siendo controlada por el Señor, por el capitán, por el Dios encarnado en Jesucristo. Mi barca, Señor, tú la diriges a puerto seguro. Aunque vengan vientos, tempestades, huracanes, Señor, necesito que aumentes mi fe para controlarla, para no
correr hacia el lugar que no debo correr, para buscar ayuda que no sea la tuya, Señor, sino correr hacia ti, hacia tu ayuda, hacia el poder que emana de ti, que calma los vientos y las tempestades. Te doy gracias, Señor, porque la intercesión, porque la oración, porque el clamor que te estoy haciendo, tú lo escuchas. Y en cualquier momento, Señor, te vas a levantar. En cualquier momento te vas a levantar en favor mío y vas a calmar la tempestad que me acosa. Se van a ir los pensamientos acusadores, los pensamientos de dolor y de tristeza. Y Señor, y vas a obrar un milagro, una sanidad divina sobre mí. Yo me siento que tú eres mi Dios, Señor, y en este instante, Señor, todavía no es mi tiempo de irme contigo. Todavía no es mi tiempo, Señor, de hacer lo que tú, Señor, lo que tú quieras quiero hacer. Quiero hacerlo, Señor. No es el tiempo, no es el momento, hasta que yo cumpla lo que tú tienes, Señor, para conmigo. Póngase de pie, hermano. Levante sus brazos, diga: Señor, gracias. Vamos a cantar ese coro que ya es parte de nosotros. Estamos confiando en el Señor en medio de las circunstancias.